Buenos días a todos. Damos inicio a las distintas mesas que se van a producir a lo largo del día. Como antes hablábamos en la introducción, en la inauguración del acto, fundamentalmente el acto está, o la jornada está referida a los derechos lingüísticos en España. Nadie mejor que para hablar de estos temas a modo de introducción que Manuel Toscano. ¿Y por qué digo esto? En primer lugar, por su currículum. Manuel Toscano es profesor de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Málaga, ciudad en donde nació. Es un malagueño militante, como hemos podido apreciar. Es doctor en Filosofía y él ha realizado estancias de investigación en el Centre de Recherche Phénoménologique, no sé si mi francés es tan bueno como para merecerlo, y también en la Universidad Católica de Lovaina, y entre otras muchas también en la Universidad de Montreal. Él se ha dedicado fundamentalmente al estudio del liberalismo político, al estudio del nacionalismo y de la diversidad lingüística. Y la razón última por la que hoy está aquí es este libro, Contra Babel, ensayo sobre el valor de las lenguas. No sé si han tenido ocasión de leerlo, pero si no lo han hecho, háganlo, sobre todo si están interesados por temas relacionados con los derechos lingüísticos y los efectos que tienen, los efectos perversos que tienen determinadas políticas lingüísticas, no solamente en España, sino en todo el mundo. Él analiza la diversidad lingüística, las consecuencias que tiene, con un tratamiento realmente excepcional. Su libro, puedo decir que nos viene a poner de manifiesto que las políticas lingüísticas en España son fundamentalmente, de una manera tangencial, lo dice al final, pero son fundamentalmente discriminatorias y generan, desde luego, barreras entre los ciudadanos, barreras que impiden la comunicación. En definitiva, él, en su libro, lo que pretende es facilitar la comunicación entre las personas y a eso dedicar. No deja de ser anecdótico el título de Contra Babel. Él explicará mejor que eso. La diversidad lingüística, por supuesto, es positiva, pero bien tratada. Cuando se producen excesos, se generan discriminaciones y se generan las suficientes disfunciones como para hacer la vida, quizá, si no imposible, sí mucho más difícil al conjunto de los ciudadanos. Sin más preámbulos, doy la palabra a Manuel Toscano, que sin duda nos va a ilustrar de una manera tan eficaz y solvente como nos tiene acostumbrados. Manuel, tu turno. Bueno, buenos días y muchas gracias. Antes de empezar, lo que quiero es, además de agradecer la presentación, quería agradecer a los amigos de Impulso Ciudadano, a su presidente José Domingo, la amable invitación a dar esta charla, ¿no? Como diré después, me parece una iniciativa excelente, me parece una iniciativa muy necesaria y por eso solo cabe felicitarlos, igual que al Instituto CEU de Estudios de la Democracia y también a la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. Yo querría decir también que me siento muy honrado por la invitación de hace tiempo, la labor admirable en defensa de los valores y principios constitucionales que lleva a cabo la asociación. Y, bueno, quiero que vaya por delante mi aprecio y mi reconocimiento por esa labor, que además me gustaría hacer extensiva a los miembros de la asociación que conozco, empezando por el propio José Domingo, por Maribel, por Rafael, por Ana, etcétera. Bueno, decía que estas jornadas son una iniciativa necesaria, es decir, pocos asuntos necesitan, creo que lo se ha dicho antes, pocos asuntos necesitan mayor atención en nuestro país que los derechos lingüísticos. Pero debo decir que cuando digo mayor atención me refiero a una reflexión, a un discurso razonado, bien informado y, en fin, solvente. Es decir, no me refiero al ruido y la furia que habitualmente acompañan a las discusiones sobre la lengua en nuestro país, ¿no? Creo que sobradas muestras hay de eso, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? O en declaraciones de políticos. Efectivamente, como se decía antes en el acto, en la parte inaugural,
creo que son hechos constatables aquí en España que las discusiones sobre lengua suscitan un vivo interés en la opinión pública y podríamos decir que cada vez están más presentes en la conversación pública española, si me permiten el eufemismo. Pero también hay que decir, creo que hay que decir que la calidad de muchos de esos debates es manifiestamente mejorable. Porque, y es una de las cosas que yo pretendía hacer en el libro, esos discursos sobre la lengua, como muy habitualmente, están plagados por clichés, sofismas, recursos melodramáticos o sentimentales y, también hay que decirlo, falsedades manifiestas. Bueno, les cuento rápidamente de qué va a ir mi charla en el tiempo del que dispongo y así les adelanto el sentido de mi argumento. Bueno, lo que yo quiero hacer en primer lugar, digamos, para dar una visión así un poco más amplia, más filosófica, quisiera exponerles por qué los derechos lingüísticos son indispensables para abordar cualquier discusión acerca de las políticas lingüísticas, es decir, su legitimidad o si son justas o no son justas. Al mismo tiempo, me gustaría señalar que tenemos un problema con eso. Es decir, se han vuelto indispensables y, sin embargo, los derechos lingüísticos, me gustaría, aunque fuera muy sucintamente, explicarles, lo hago en el libro, en el último capítulo, es una noción insuficientemente teorizada, es una noción con serias carencias, algunas de las cuales me gustaría señalar después en mi exposición, y que, por tanto, se presta a malas interpretaciones, errores y abusos. No es casualidad que uno de los pioneros en este asunto, el canadiense Leslie Green, escribió hace muchos años acerca del rompecabezas, lo llamó, de los derechos lingüísticos. Bueno, lo cierto es que en las décadas transcurridas desde que Leslie Green lo publicó, habló de esto, tampoco hemos hecho mucho por resolverlo. Al final, lo que haré voy a señalar algunas de esas carencias o lo que me parecen a mí problemas con la interpretación de los derechos lingüísticos y después me gustaría citar, si tengo tiempo, algunos abusos de los derechos lingüísticos que se hacen en nuestro país. Por otra parte, hay otra cosa que no puedo dejar de hacer. Creo que se ha mencionado antes, lo hizo Ramiro Villapadierna hace unos minutos, y es que nuestra discusión, hay que contextualizar nuestra discusión. Quiero decir, en España no podemos hablar de los derechos lingüísticos sin citar lo que me parece una circunstancia determinante. Es decir, nuestras discusiones acerca de las lenguas y las políticas lingüísticas se hacen a la sombra del nacionalismo o como reacción frente a las políticas que desarrollan los nacionalistas. Y quiero insistir en ese punto, lo ha dicho Ramiro en su intervención, porque muchas veces no nos damos cuenta de que todos los nacionalismos, el catalán, el vasco, el gallego, en España, son nacionalismos lingüísticos. Y eso significa que no solo presentan reivindicaciones acerca de la lengua, sino que consideran la lengua como el rasgo diferenciador de un pueblo aparte, con una cultura diferenciada. Es decir, esa lengua vendría a vertebrar una comunidad culturalmente distinta. Y claro, el nacionalismo, siguiendo la lógica nacionalista, de esa cultura, de esa comunidad cultural diferenciada, tendría supuestamente un derecho inherente a autogobernarse, a el derecho al autogobierno y, si se dan las circunstancias apropiadas, incluso a tener un Estado propio. En el libro en la última parte del libro, yo aquí no voy a poder hacerlo porque no tengo tiempo, pero ahí trazo el perfil del nacionalismo lingüístico, su obsesión por convertir la lengua en tótem y tabú, o, por ejemplo, su hostilidad manifiesta hacia el bilingüismo social. Lo que aquí me gustaría llamar la atención es que no deberíamos llamarnos engaños. Aunque hoy, por ejemplo, sea de mal tono hablar de la raza, los nacionalistas siguen considerando la lengua como depositaria de las esencias nacionales, ¿no? Es decir, siguen hablando del viejo Volksgeist como fundamento de la existencia de una nación distinta, ¿no? Sí, luego en la discusión hay declaraciones muy recientes, por ejemplo, del flamante presidente de la Generalitat en ese sentido. Insisto, no es posible ignorar esas circunstancias cuando hablamos de los derechos lingüísticos en nuestro país, precisamente porque esa circunstancia realza la importancia y el valor de la función que deberían, lo pongo en condicional, que deberían cumplir los derechos lingüísticos.
Pero por lo mismo también nos obliga, y esto es lo que me gustaría argumentar, nos obliga a extremar el cuidado y a examinar con atención cómo entendemos esos derechos lingüísticos, con el objeto de prevenir, denunciar o corregir los errores y abusos que mencionabas antes y que me gustaría ilustrar con algún ejemplo después. Por tanto, la tesis que les adelanto, que quiero presentar es, bueno, los nacionalistas, efectivamente, como decía José Domingo antes, los nacionalistas promueven políticas ideológicamente inspiradas por lo que algunos han llamado el paradigma de la lengua, centradas en la lengua, y me parece que eso desvirtúa de raíz el sentido mismo de los derechos lingüísticos. Por el contrario, lo que voy a defender es que si queremos entender los derechos lingüísticos en su recto sentido, significa atender a los intereses y necesidades de los hablantes individuales concretos. Porque la función de esos derechos, voy a decir, solo puede ser la de proteger a las personas frente a las demandas que se hacen en nombre de pretendidos fines colectivos de los pueblos o de las lenguas. Bueno, empiezo muy rápidamente por mencionar, por señalar un hecho obvio. ¿Por qué los derechos lingüísticos se han vuelto indispensables en la discusión sobre las políticas lingüísticas, en cualquier debate acerca de si son justas o no son justas? Bueno, la razón es muy sencilla. La popularidad de los derechos lingüísticos no se entiende sin la popularidad en general del lenguaje de los derechos, ¿no? Es decir, en nuestras sociedades cualquier conflicto moral, cualquier problema de justicia se suele plantear en términos de derechos o de conflictos de derechos. Si recordamos la vieja definición romana, ¿no?, de Ulpiano, ¿no?, de lo que es justo es dar a cada uno lo que es suyo. Bueno, hoy interpretamos lo que es suyo, lo que le es debido, en el sentido de aquello a lo que tiene derecho. Por tanto, hoy el lenguaje de los derechos es en gran medida el lenguaje de la justicia, hasta el punto de que entendemos que tratar con justicia a una persona significa, ante todo, o en primer lugar, respetar sus derechos. Es decir, atender a las obligaciones correlativas que conllevan o velar porque se cumplan esas obligaciones correlativas a esos derechos. Obviamente, lo mismo sucede a propósito de las reclamaciones que se hacen acerca del uso de las lenguas. De manera general, creo que esa es la razón por la que estamos aquí, cualquier decisión colectiva acerca de las lenguas, empezando por la elección de cuáles serán oficiales o cuáles serán los efectos de ese estatus oficial, afectan de múltiples maneras a las oportunidades e intereses de los ciudadanos. Inevitablemente determina un reparto de cargas y beneficios entre ellos y comportan costes indudables para la administración pública, para la prestación de servicios públicos que hemos luego de sufragar entre todos. Por tanto, obviamente, la justicia de las políticas lingüísticas es un objeto, faltaría más, legítimo de debate político. Digo esto porque a veces se oyen voces, a mí me parece, algunas bien intencionadas, otras no tanto, de que habría que despolitizar el asunto de las lenguas, ¿no? Me parece un error. Me parece simplemente... Al mismo tiempo, quiero decirles, el lenguaje de los derechos tiene una impronta y una raigambre moral indiscutible. Sitúa las discusiones sobre la justicia en lo que podemos llamar, aunque el término a veces suena mal a algunos, le da un marcado carácter individualista. Les expreso la intuición moral que hay detrás de ese marcado carácter individualista. Voy a citar a Renan, una cita de Renan que me gusta mucho, cuando decía Renan: no abandonemos el principio fundamental de que el hombre es un ser razonable y moral antes de estar encerrado en tal o cual lengua, antes de ser miembro de tal o cual raza, un adherente de tal o cual cultura. Bueno, esto de Renan es muy parecido o similar, se sitúa en la misma línea que, por ejemplo, si uno abre las primeras páginas de uno de los grandes libros sobre la teoría de la justicia de John Rawls, de la filosofía política contemporánea, John Rawls nos dice al principio del libro, dice, bueno, una condición básica de una sociedad justa es que garantice la independencia y la autonomía de sus miembros, y eso significa concederles a sus miembros un conjunto de derechos y libertades fundamentales que no pueden ser sujetos a regateos políticos, ni siquiera en nombre del bienestar general. Es la misma idea. Bueno, esto en realidad, que estoy aquí mencionando rápidamente, son convicciones morales irrenunciables que han entrado a formar parte de la cultura moral o pública de una democracia constitucional.
Vienen a sostener que solo las personas importan, moralmente hablando, que solo ellas pueden ser fuente de exigencias morales válidas, es decir, titulares de derechos fundamentales. Un estatus moral que no se puede extender a agregados sociales como las naciones, las culturas, las lenguas o las comunidades lingüísticas. En el mejor de los casos, estas entidades o agregados colectivos solo pueden ser valiosos de manera derivada o instrumental, en tanto que sirven a los intereses de los individuos o contribuyen a su bienestar o a su vida buena, que es lo único que cuenta, en definitiva, moralmente. Es lo que, por ejemplo, he tratado de defender en contra Babel a propósito de que ese es el rasero con el que medir el valor de las lenguas. Por eso mismo, quería recordarles, en una democracia constitucional como la nuestra, los derechos fundamentales se atribuyen exclusivamente a los ciudadanos. Tales derechos sirven, ante todo, como protecciones de estos. Concedérselos a colectivos o corporaciones sería tanto como desproteger a los individuos, subordinando, si llega el caso, sus intereses a los de aquellos. Por eso, de ahí la condición fundamental que establecía John Rawls. Y me parece, y es una de las cosas que quiero defender aquí, que eso se aplica igualmente a los derechos lingüísticos. Si nos tomamos en serio estas convicciones morales que acabo de mencionar, se siguen algunas consecuencias interesantes a propósito de los derechos lingüísticos. Primera, el foco de atención primordial de las políticas lingüísticas ha de ser regular y gestionar de manera razonable y equitativa los derechos lingüísticos de los ciudadanos en situaciones de plurilingüismo social. No menos importante sería lo segundo. Claro, eso significa comprender los derechos lingüísticos en el marco moral que acabo de señalar, atendiendo a esas intuiciones morales que me parecen irrenunciables. Es decir, viéndolos como protecciones de la autonomía o las libertades de los hablantes, no como medios o dispositivos para hacer avanzar determinados fines colectivos como la preservación o el fomento de la lengua. Y eso implica, en tercer lugar, que cualquier proyecto colectivo como la supervivencia o fomento de la lengua, no digamos ya de la construcción nacional, debe estar sujeto en todo caso al respeto estricto por tales derechos individuales. Esa es condición básica, elemental de la justicia, de cualquier política. Claro, esto exige, y esto voy a la segunda parte de mi charla, esto exige en consecuencia que revisemos algunas ideas extendidas acerca de los derechos lingüísticos. Por ejemplo, ahora mencionaré, se habla de ellos como derechos colectivos, lo que es una expresión equívoca, o nos preguntamos, o significa preguntarse acerca de qué clase de intereses protegen tales derechos, así como por las obligaciones que implica. Por eso decía antes que la noción de derechos lingüísticos no está bien analizada, basta compararla, por ejemplo, con otros derechos de más prosapia, como, por ejemplo, la libertad de conciencia o la libertad de expresión, y no ha sido analizada, teorizada o debatida como merecía. Bueno, si uno repasa la literatura especializada, uno se encuentra quejas, muy habitualmente quejas por el mal estado en que se encuentra la noción. O otra cosa que también reconoce es que es una noción utilizada habitualmente por ciertos activistas, sin demasiado cuidado y... Insisto, como decía antes, como los malentendidos abundan acerca de la naturaleza de los derechos lingüísticos, en el tiempo que tengo lo que me gustaría es apuntar muy brevemente algunos de estos aspectos controvertidos a los que convendría, creo, prestar atención. Primero, lo que decía sobre la idea de que son derechos colectivos. Efectivamente, los derechos lingüísticos son derechos fuertemente contextualizados. Sobre esto no hay que insistir siempre. Es decir, se ejercen en común con otros hablantes. Es decir, su ejercicio depende de la asistencia o colaboración de otros, de que otros nos entiendan o nos respondan. Pero eso no implica que sean derechos colectivos en el sentido de que la titularidad corresponda a un colectivo, al grupo de hablantes, a la comunidad lingüística o a un pueblo aparte, o a quienes dicen hablar en nombre de esas entidades colectivas, que suele ser lo más habitual. Sí son colectivos en otro sentido. Son colectivos en el sentido de que el objeto del derecho, la lengua, sí que es un bien colectivo, que se practica junto con otros. Reúne, no voy a extenderme mucho, pero reúne las características de un bien público, por ejemplo, imposibilidad de exclusión, no rivalidad en el consumo, y al mismo tiempo presenta interesantes propiedades como lo que llaman los economistas las externalidades de red. Basta ver, si vemos la lengua como una red, basta ver que cuanta más gente la usa, más valiosa resulta. Pero repito, que
el objeto del derecho sea colectivo no quiere decir que su titular también tenga que serlo. Los únicos que son titulares de los derechos lingüísticos han de ser los individuos, es decir, los hablantes. Segundo malentendido sobre el que me gustaría por lo menos mencionar. La idea de que los derechos lingüísticos son ante todo derechos culturales. Sobre esto no se insiste suficiente. En general, los derechos, estoy simplificando un poco, pero para entendernos estoy utilizando el término derecho en el sentido de que los derechos sirven como protecciones de algún interés importante del titular, lo suficientemente importante como para imponer obligaciones a otros. Eso es una simplificación, los juristas como Rafael Arena lo saben bien, pero bueno, para entendernos Claro, la cuestión es que estos intereses protegidos por los derechos lingüísticos no deberían concebirse de una manera estrecha, como si lo único que importara para el hablante fuera pertenecer a una determinada comunidad cultural diferenciada. Hay que repetir, la lengua es una especie de bien primario, en el sentido de John Rawls, es decir, una clase de medios como una navaja suiza que nos sirve para muchísimas cosas. Es valiosa en diferentes aspectos de la vida. Nuestras necesidades comunicativas se refieren a muchas, desde la vida profesional, nuestras posibilidades educativas, nuestras relaciones personales, el ejercicio de nuestros derechos y responsabilidades cívicas. Reducir esas necesidades comunicativas exclusivamente a la pertenencia a un grupo cultural diferenciado es una simplificación. Y, sin embargo, esa simplificación la encontramos habitualmente en la literatura. Al final parece que lo único que le importa al hablante de una lengua es la pertenencia a un grupo cultural o la identidad que ésta comporta. Es lo que he llamado el sesgo culturalista de origen romántico que predomina en las discusiones sobre lengua. Es un sesgo culturalista que básicamente resumiría en dos tesis. Cada lengua se identifica y sostiene una cultura diferenciada. Segundo, el interés de los hablantes con respecto a su lengua es fundamentalmente la preservación de esa cultura o de la lengua asociada a esa cultura y, en todo caso, del patrimonio cultural que acumula. Claro, ¿esto es realmente para lo único que nos importan las lenguas? Fíjense que a pesar de su popularidad, esta concepción culturalista de origen romántico presenta serios problemas. Señalo rápidamente algunos. Sustancializa las culturas como si fueran una especie de marcos colectivos, presentándoles como entidades además discretas. Nos lleva a pensar que los seres humanos se distribuyen de manera inequívoca en esas entidades discretas y, no menos importante a la hora de pensar sobre los derechos lingüísticos, nos llevan a pensar que las personas son agentes ultrasocializados en una determinada cultura, totalmente identificados con ella, hasta el punto de que la pertenencia cultural es el rasgo central de sus vidas y sus intereses están perfectamente alineados con los de la comunidad de cultura, con su comunidad de cultura. Eso es falso. Completamente irreal. Esto tiene además una consecuencia, y es el tercer malentendido que me gustaría señalarle. En este marco de concebir los derechos lingüísticos, ante todo como derechos culturales, tiene una consecuencia que es que parece que sean solo los derechos de las minorías culturales o de las minorías lingüísticas. Lleva a pensar que solo tienen que ver con las lenguas minoritarias y que su función está únicamente dirigida a proteger estas. En el contexto de la voz de alarma por la desaparición de la diversidad cultural o la muerte de las lenguas, llegan a verse esos derechos como expedientes únicamente para proteger las lenguas en peligro, más que como salvaguardas o garantías de la libertad de los hablantes. Y yo creo que en España no debemos minusvalorar los efectos de esta concepción sesgada hacia las minorías en la discusión sobre las lenguas. Por ejemplo, da a entender que las presiones asimilacionistas solo se van a hacer en favor de las lenguas mayoritarias. ¿Hace falta que les cuente que hay ejemplos en España en sentido contrario? El problema es, fíjense, y eso me ha pasado, por ejemplo, hablando con colegas extranjeros de la situación de Cataluña. No lo entendían. No les parecía, no eran capaces de entender. Es decir, que los hablantes de una lengua socialmente mayoritaria en la comunidad, que además es lengua oficial, pudieran ver sus derechos conculcados o preteridos por la administración autonómica. Claro, ¿qué significa eso? Que esa fijación en los derechos lingüísticos, entendidos solo en relación con las minorías, ciega ante injusticias manifiestas en nuestro país. Voy a ilustrar. Insisto, bueno, he dejado de lado un problema de fondo que tiene que ver con la mala comprensión de los derechos en general.
Eso no solo afecta a los derechos lingüísticos, pero también afecta especialmente a los derechos lingüísticos. Es la incapacidad para distinguir entre aspiraciones y derechos, como si todo lo que fuera deseable o valioso constituyera necesariamente un derecho. Hace tiempo el filósofo Joel Feinberg habló de los manifesto rights, esos derechos que son puramente declarativos, que nada comprometen, que se limitan a enunciar, en fin, cuyo efecto es básicamente retórico. Si quieren algunos ejemplos, miren algunas de las cosas que dice la UNESCO sobre las lenguas y tendrán un buen ejemplo. Pero yo voy a utilizar un ejemplo espurio de los derechos lingüísticos que parece enunciar una aspiración, aunque en realidad, a poco que uno lo examine, tiene un aspecto menos ingenuo, ¿no? Seguramente habrán oído hablar a muchos portavoces o representantes nacionalistas, incluso en el Congreso, de que existe un derecho a vivir en la lengua propia, ya sea el catalán o ya sea el euskera. Y lo presentan además con la aureola de un derecho humano que está siendo violado en nuestro país, ¿no? En realidad, como ustedes saben, ese derecho no existe ni en la Constitución, ni en los documentos internacionales de derechos humanos, ni podría justificarse como un derecho moral de las personas. Los derechos lingüísticos, como decía, son por su propia naturaleza fuertemente contextuales, es decir, no se pueden ejercer ni se pueden garantizar al margen de cómo sea la realidad sociolingüística circundante. Pues para comunicarme en una lengua tiene que haber otros hablantes, al menos un número suficiente capaces de responderme o comprenderme en el mismo idioma. Y esa es la limitación inevitable a la que tiene que hacer frente el hablante de una lengua minoritaria en una sociedad plural donde se hablan otras u otras de mayor circulación. Su derecho a usarla, si es reconocida como lengua oficial, implica la obligación de ser atendido en ella en circunstancias específicas, el trato con las administraciones públicas, el acceso a ciertos servicios o documentación, siempre que lo avale un número suficiente de hablantes. Pero fíjense, no puede significar la pretensión exorbitante de que en el curso de la vida social todos han de comunicarse con él en la lengua de su preferencia. En realidad, tal pretensión, más que un derecho, es, lo he dicho, lo escribo en el libro, un gusto muy caro. Un gusto muy caro, por cierto, que han de costear los demás. Confunde la libertad de usar la propia lengua en una sociedad plural con que todos sus conciudadanos se vean obligados a emplearla en los distintos ámbitos de la vida social. Sin embargo, les decía, no hay que ser ingenuos. Tras el supuesto derecho a vivir en la lengua de uno, lo que se esconde en realidad es una reivindicación nada razonable, la de transformar una sociedad bilingüe en una monolingüe donde predomine sin problema la lengua de mi preferencia. Detrás de lo cual, no hace falta, seguro que lo adivinan, tan sencillamente se ve claramente el nacionalismo lingüístico, cuyo propósito es moldear la vida social para que encaje en el ideal de una sociedad lingüísticamente homogénea con la que sueña. Que para ello hagan falta operaciones de ingeniería social masiva para llevarlo a cabo, demuestra hasta qué punto pueden abusarse de la retórica de los derechos para promover fines colectivos injustos, ¿no? En ese sentido, me gustaría recordar a un buen amigo, Félix Ovejero, que alguna vez ha dicho, a ver si esto de los derechos lingüísticos termina siendo el derecho de las lenguas a tener o ganar hablantes y no el derecho de los hablantes a usarlas. No sé cómo vamos de tiempo, ¿lo puedo dejar aquí? No, puedes seguir. Puedo seguir un poquito. Fíjese que no es casual que el derecho a vivir en la propia lengua solo se reivindica para la lengua autonómica, ya sea la vasca o la catalana, pero nunca para los hablantes de español, que son mayoría en ambas comunidades. Y no solo en el caso de la vasca, además, una abrumadora mayoría. Y sin embargo, fíjese, porque últimamente a mí me ha llamado la atención lo que llamo el sofisma del 45%. Esa pretensión ahora viene reivindicada, se ha hecho, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, viene reivindicada por eso lo que llamo el sofisma del 45%. Según algunos representantes nacionalistas, insisto, eso lo han dicho en debates parlamentarios, el 45% de la población del Estado español vive en comunidades autónomas donde existe una lengua distinta del castellano, en países con lengua propia, llegó a decir un diputado de la CUP.
El truco, de ahí pasa a entender, como quien no quiera la cosa, que todos esos millones de ciudadanos tienen todos una lengua distinta del castellano. Como preguntó, fíjese la pregunta que hizo un diputado del BNG en la anterior legislatura. ¿Está el Estado español dispuesto a respetar los derechos del 45% de su población que hablamos una lengua diferente del español? Eso se dijo en sede parlamentaria, ¿no? Fíjense que habla de derechos lingüísticos. El truco me parece que salta a la vista. Quienes tienen el español como primera lengua, que son mayoría en prácticamente todas esas comunidades, desaparecen de la discusión y pasan a engrosar las listas de los hablantes de las lenguas propias. La distorsión es grotesca y, sin embargo, funciona y crea titulares. Me parece que estas alegres cifras de la España plurilingüe lo que dejan en evidencia es por qué el debate sobre las lenguas en España está viciado de raíz. Porque el pase de magia, el truco, se hace sencillamente con el concepto de lengua propia. Un concepto que, como defiendo en el libro, solo cabe y solo se entiende en el marco ideológico del nacionalismo ideológico, a pesar de lo cual ha sido aceptado por mucha gente que no se identifica como tal. Claro, ¿qué es lo que significa la lengua propia? Erige la lengua autonómica en la seña de identidad de un pueblo distinto al margen de cuáles sean los usos reales, al margen de cuáles sean las lenguas que hablan efectivamente los ciudadanos, en su casa, en la calle, en el trabajo. Así, por ejemplo, el euskera pasa a ser la lengua propia de los vascos, aunque resulte que en torno al 75% de estos tengan el español como lengua materna. Claro, el paso siguiente, ¿cuál es? Allí donde los usos lingüísticos no se corresponden con esas identidades ficticias, pues hay que recurrir a la política lingüística entendida como ingeniería social para remediar esa anomalía. Bueno, termino. Empecé con Renan y voy a terminar también con una cita de Renan que me parece muy ilustrativa, cuando denunciaba las formas perniciosas de los nacionalistas. Decía Renan, esas formas de agarrar a la gente por el cuello y decirle, hablan la misma lengua que nosotros y por tanto nos pertenece. Lo que no llegó a anticipar seguramente es que fueran más allá imponiéndoles una lengua que no es la suya con el pretexto de que son de los nuestros y por tanto nos pertenecen. Me parece que las palabras del francés son un excelente recordatorio en las actuales circunstancias de por qué necesitamos los derechos lingüísticos y por qué es necesario reflexionar con cuidado acerca de esta noción para entenderla bien. Muchas gracias. Muy bien.